El consejero de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, inauguraba esta mañana en Xunqueira de Espadañedo la nueva planta de residuos de la construcción, la novena pública de Galicia. Una infraestructura con capacidad para tratar 100 toneladas al día y que reciclará el 50% del material que reciba. La nueva planta, junto con la existente en Leiro y la prevista en Obarco de Valdeorras, permitirá dar cobertura a las necesidades de toda la provincia para la gestión de este tipo de residuos. De como unha boa xestión de un residuo, neste caso o residuo de construcción, se pode acabar convertindo en unha fonte de empleo, unha fonte de economía e, sobre todo, nunha fonte de control medioambiental, na que vemos que estamos gestionando o que antes estaba tirado por todos os montes, por todas as cunetas, e agora o temos como unha nova fonte de recursos. Ourense es la única provincia de Galicia que no cuenta con ninguna planta de este tipo de iniciativa privada, frente a las 23 del resto de Galicia. Entre las futuras líneas de actuación de la Consellería en esta materia se encuentran la construcción de un centro verde en San Cibrao das Viñas y un vertedero de residuos no peligrosos en Arrúa. La inversión en esta infraestructura fue de 650.000 euros. O futuro pasa pola protección ambiental e pola innovación. En materia de residuos pasa pola reducción e reutilización. En un mundo novo e cheo de expectativas, é preciso saber aproveitar estas potencialidades. Por otra parte, el Concello de Ourense comunicó hoy que ya tiene las 67 parcelas necesarias para construir en Quintera el Centro de Interpretación de los Parques Naturales de Galicia. La Concejalía de Urbanismo completó la adquisición de un total de 26.400 metros cuadrados, que supusieron una inversión de 223.000 euros. Ahora serán puestos a disposición de la Consellería de Medio Ambiente para que inicie el proyecto.